Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y de causa del pecado, dice la Escritura, ¿alguien me puede ayudarnos porque no las llegue? Condenó al pecado en la carne, y lo dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En el Getsemaní, hermanos, podemos ver el sufrimiento de Cristo, un sufrimiento terrible que nosotros podemos ver a través de Él. Cuando Jesús fue al Getsemaní, hermanos, dice que como a un tiro de piedra, el Señor tomó a 3 de sus discípulos para ir a orar. Él quería, hermanos, orarle a Dios, pero también quería, hermanos, que Pedro, Jacobo y Juan oraran con Él. Pero también, hermanos, los otros que se quedaron allá, 8 y 3 son 11. Con esos, hermanos, el Señor quiso orar. Y ahí están, hermanos. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 36, siéntense aquí entre tanto que yo voy y oro. Así es que dejó al grupo por la entrada, y luego 3, y luego se fue Jesús, hermanos, hacia allá. Y estando allá, el Señor estaba orando, pidiendo, hermanos, que pasara, si era posible, de Él esa copa. Ahí en el Getsemaní se desahogó con sus discípulos, Pedro, Jacob y Zebedeo. Dice que se comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ay, Dios, yo no hubiera querido estar ahí. Porque ya no es el Jesús lleno de poder. Ya no es el Jesús aquel, hermanos, que puede luchar con el enemigo, con el diablo. Ahora es la misma humanidad. Es un hombre como tú y como yo, que sabe, hermanos, que la voluntad del Padre es que muera en una cruz. Y es que hablar de la cruz, hermanos, es algo terrible. Mentes depravadas hicieron, hermanos, y mataron a los delincuentes donde sufrían. Y no nada más los clavaban, sino pájaros venían y les comían sus ojos. O bestias del campo comían sus piernas. No era algo agradable, hermanos, morir en una cruz. Eso lo trajo siempre en su mente. Y Jesús, hermanos, no fue el único que fue crucificado. Grandes bosques fueron derribados para construir cruces. Sabía Jesús lo que estaba viendo. A nosotros nos asustaban los mutilados y nos daba temor, hermanos. A mucha gente en Estados Unidos no brinca para acá porque tiene miedo que les pase lo mismo. Jesús sabía lo que le iba a acontecer. Si es posible que pase de mí esa copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Me imagino al Señor, hermanos, cuando se levanta después de orar, porque dice la Escritura como grandes gotas. Es un símil como de sangre. Si hablamos ahorita de medicina, pues se nos va. Ustedes ya tienen hambre y no vamos a poder entenderlo. Así es que imagínense lo sudando, con el pelo, hermanos, en una crisis. Es que morir no es bonito. Me dijo un hermano, los otros me sacaron una pistola, hermano, y me dijo, ¿eres de aquellos? Dijo, no soy yo. Mira, oyeja. Hermano, llegué a mi casa y me desmayé una semana, no me pude parar. La muerte, hermano, no es algo agradable. Es terrible. Jesús va a morir. Y me lo imagino, hermanos, al maestro, tal vez hasta con hojas en el pelo, aquel vieron la humanidad del Señor. Estoy triste hasta lo sumo. ¿Usted ha estado triste? Jesús lo estuvo. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, porque se aproximaba el dolor físico, se aproximaba la separación con el Padre. ¿Saben lo que es estar sin un Padre? Pues no es algo agradable. Fui a favor y llegué con el hermano, y vamos, una niña va y me abraza, hermano, y me da un beso. Es una niña como de 3, 4 años. Y le digo, ¿cómo estás, hermosa? Y le digo, ¿está tu papi? Dice, anda trabajando, anda ya por Amarillo 4 horas.
Dijo, no lo he visto desde la mañana, ya quiero llorar. Hermanos, ¿quieren a sus padres? El hijo pródigo, hermanos, se fue de su padre, pero cuando volvió en sí, dijo, mi padre tiene muchos jornaleros, iré con él. Y fue, hermanos. Y es una parábola que a nosotros nos hace llorar. Jesús, hermanos, está sabiendo que va a ser dejado por el Padre, pero parece que no supiera, porque al final él dice, Padre, ¿por qué me has? No le respondió. Lo único que hizo Dios fue enviarle a un mensajero, a un ángel, para que lo consolara, diciéndole, tú fuerte, porque vas a morir. Él, hermanos, está con sus discípulos y está muy triste porque se aproxima el dolor emocional. Va, a otro salvó, sálvese a sí mismo, baja. Si eres el Hijo de Dios, baja. Hermanos, a veces los golpes sí duelen, claro que duelen, pero duelen más a veces, hermanos, las palabras, las ofensas. Jesús sufrió eso. Todavía no lo estaba viviendo, pero sabía lo que iba a enfrentar. Se aproximaba su muerte. Es que, hermanos, la vida es bien bonita. No es así. La vida, hermanos, es hermosa. Usted no se puede estar muriéndose, ¿verdad que no? Yo estoy pensando que mañana voy a llegar y voy a estar acostado en mi sillón. ¿Llegaremos? Claro que llegaremos. Y si no llegamos, yo no me quiero morir, hermanos. Nadie nos queremos morir. Les platicaba a mi mamá que decía, mamá, nomás quiero que tú te cases, hijo, y que ya Dios me lleve. Y me casé con la mujer más bonita del pueblo. Y lo dijeron, cuando nazca mi hijo, que Dios me lleve, hijo. Está bien, mamá. Dijo, ya que se case tu hijo, porque lo conoció, dijo, que Dios me lleve. Dije, tanto. O sea, pues mi mamá. No, hermanos, o sea, Dios sí nos quiere, pero no es para tanto, ¿verdad? En esta vida somos necesarios, mas no indispensables, ¿verdad que no? Dios puede levantar rocas, piedras, así es que si tú no le alabas y no le glorificas, y si no sirves a Dios, entonces ¿para qué sirves? Jesús, hermanos, está sufriendo. Jesús oró solo, hermanos. Sus discípulos se quedaron dormidos. Ándale, estamos orando. Ah, sí. ¿Cuántos de ustedes se quedan dormidos orando, hermanos? ¿Por qué se quedaron dormidos los discípulos? Pues porque no era su problema. Era problema de Jesús, no era de él. Usted a veces no le cree a los hermanos que dicen, hermanita, estoy orando por ti. Y tú, gracias, hermano. Si es una lucha orar, no es fácil orar. ¿Verdad que no, hermanos? Por eso cuando diga, hermano, oren por mí, muchos no oran. Pero los hermanos dicen que si oraron todos por él. Que sí, hermano, si oraron mucho por usted. Oren por nosotros, hermanos, porque vamos para Cuña. De perdido no nos podemos quedar en el avión. Nada, no es cierto. Oren por los hermanos que van también para California, hermanos. Oren por nosotros. No sean como estos discípulos, hermanos, que se quedaron dormidos y dejaron al maestro solo. Si hubieran orado ellos, hermanos, tal vez Dios lo hubiera oído. No, muchas oraciones no son contestadas. Dios, hermanos, tiene un plan y no lo podemos mover. Por eso, si tú oras para la obra, se va a cumplir. Si pides para tus deleites, al menos que Dios diga, pues tiene necesidad, te lo da. Y no vas a hacerlo para algo malo. Pero Jesús, hermanos, va al Getsemaní a buscar la voluntad de Dios. Pero miren cómo va, hermanos. Como aquel que quiere, hermanos, que lo oiga. Porque lo que va a sufrir no es algo agradable. Y él no le contestó. 3 veces oró. Y no le fue, hermanos, concedido su petición. Así es que grandes gotas de sangre caían, hermanos, hasta el suelo. La voluntad de Dios equivale a distinguir 2 cosas: entre lo que Dios quiere y no lo que yo quiera. Ahí se mira a los que son humildes. Dios así dice, así es. Mis hermanas en Cristo entienden su rol que tienen. Dios dice, los varones dirigen y la mujer obedezca. Y otras dicen, no, vente para acá, mira, aquí nosotros mandamos a los viejos. Y
Cada quien va donde se acomoda. El falso maestro le da a la gente lo que quiera. Fue traicionado, Mateo capítulo 26, versículo 45, por sus discípulos. Traicionado por sus discípulos. Ya vimos, hermanos, que se quedaron dormidos. Jesús les dijo, ya duerman a la tercera vez. Ya viene el que me va a entregar. Ah, está el que lo traicionó. Traicionado por aquellos que se durmieron, eran 11. Ah, con razón faltaba uno. ¿Quién era, hermanos? ¿Dónde andaba Judas? Andaba recogiendo las 30 monedas de plata y llevaba, hermanos, a toda aquella gente, y fue, hermanos, y le dio un beso. El beso de Judas. ¿Con un beso me entregas? Qué hipócrita, ¿verdad? Qué malo, qué perverso. Hermanos, Judas no se durmió. El diablo tampoco duerme. Yo ahorita estaba pensando ahí en la congregación. Bueno, yo sé que tengo 20 y tantos años en el evangelio, poquitos, pero poquitos porque andaba de mundano. Usted no es mundano, joven. Me hubiera bautizado a los 14 años y hubiera sido cristiano desde la niñez. Ahora me arrepiento, hermanos. Mis jovencitos, hermanos, que tenemos aquí, no hagan eso. No es agradable, es triste. Y dije, en los 20 y tantos años el diablo cómo me ha querido tumbar, cómo ha querido destruir. Él no duerme, hermanos. Es más, de hecho, como les dije, ahí lo está esperando afuera el diablo. Y dijo uno, yo por eso no voy a la iglesia, porque ahí anda el diablo. ¿Ves, hermanos? La gente cómo busca pretextos. Pero esa es la realidad, hermanos. Esa es la causa de la agonía, la decisión de por qué Jesús quiso morir y está, hermanos, sufriendo. Pero no le importa el sufrir. Él quiere que tengamos vida, y como dijo nuestro hermano, vida en abundancia. No nada más, hermanos, vida tan hermosa que viven los cristianos, sino aparte, hermanos, cuando nosotros, que ya morimos en el evangelio, en el agua, podamos gozar, hermanos, de toda una eternidad. Justo eso. Esa es la esperanza que tenemos y estamos 100% seguros que así es. Por último, hermanos, ay Dios, la causa de la agonía, hermanos, fue el pecado de todos. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Las ovejas son torpes, hermanos, porque nomás andan viendo para abajo. ¿Verdad que sí? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó el pecado de todos nosotros. Así es que por el pecado la maldición descansó sobre Cristo. Se hizo maldito, hermanos. Y si yo preguntara, hermano, ¿quién es experto en saber del pecado? ¿Qué les contestaría? ¿Que ustedes? ¿Ustedes saben lo que es el pecado? Son expertos en pecar. Bueno, dijo uno, eso fue antes, hermanos. Las listas negras de Apocalipsis, de Corintios, ¿verdad? Falsificadores, borrachos, adúlteros, pero ya no son. Nosotros sabemos lo que se siente pecar, ¿no es así, hermanos? Y se supone que ya no practicamos. Pero cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? Somos masoquistas, nos gusta sufrir. Vienes con el pecado y ni siquiera quieres levantarle la vista al predicador. Hola, hermano. Para celebrar, hermano. No, paso, hermano. Al paso, ándele. Hermano, con el pecado la gente se siente terrible. El pecado, hermanos, lastima. El pecado duele, desgarra, destruye, trae muerte. Hace poquito mataron a mi amigo. Lo agarraron del cuello, le quebraron como 4 caguamos de ti y lo ahogaron. Se iba a jubilar de maestro con todo su dinero, pero vivió en pecado. Aquel hermoso matrimonio que no salía de la iglesia, el hombre fue infiel. La iglesia está triste, se fue con una mujer. Ahora los hijos guapos que vienen a la iglesia ahora no traen ni tenis. ¿No es terrible el pecado? ¿No ha visto el pecado cerca de usted? A esa gente que está ahorita, hermanos, en su casa, el hombre golpeando a la mujer y los hijos traumados viendo aquel sufrimiento. Eso es lo que es el pecado.